Bienvenido a nuestra exploración de la vida y obra de Louis Bourgeois, una artista cuyas esculturas han dejado una huella imborrable en el mundo del arte contemporáneo. Bourgeois, una fuerza pionera, utilizó sus creaciones para profundizar en la psique humana, desenterrando emociones que a menudo yacían ocultas bajo la superficie de la existencia cotidiana. Nacida en 1911 en París, Francia, la perspectiva de Bourgeois sobre la vida estuvo determinada por el negocio de restauración de tapices de su familia. Esta exposición temprana a la importancia de la costura y la estructura influiría en gran medida en su estilo artístico más adelante en la vida. A medida que crecía, Bourgeois enfrentó las complejidades de las relaciones humanas, particularmente la dinámica entre hombres y mujeres. Un tema central que recorre toda su obra es la dualidad de la maternidad y el sistema reproductivo entrelazados con el poder y la vulnerabilidad. Sus primeros estudios en matemáticas, geometría y diseño arquitectónico jugaron un papel vital en la configuración de sus conceptos y procesos artísticos. Esta base se distingue por la meticulosa construcción de sus esculturas y la precisión con la que ideó temas y motivos vitales. Bourgeois se mudó a la ciudad de Nueva York a finales de la década de 1930 y, a pesar de las luchas económicas de la ciudad, desarrolló un enfoque creativo basado en el reciclaje y la reutilización de materiales. Fue durante esta época que creó su primera serie de esculturas en madera, conocidas por su incorporación de yute y cordel. En las décadas de 1940 y 1950, Bourgeois desarrolló algunas de sus obras de arte más inquietantes y evocadoras. Su obsesión por el cuerpo humano y su capacidad para reflejar experiencias emocionales se hizo más evidente en piezas trágicas pero poéticas como Femme Maison y The Blind Leading the Blind. El enigmático arte burgués capitaliza elementos contrastantes, fragilidad y fuerza, vulnerabilidad y resiliencia, libertad y constricción. Estos binarios subrayan las paradojas de la vida y reflejan la naturaleza compleja de la existencia humana. La década de 1960 provocó un cambio en los esfuerzos artísticos de Bourgeois, señalando la transición de obras más figurativas a piezas abstractas y conceptuales. Con pasión por la exploración psicológica, la artista comenzó a concentrar su atención en el potencial simbólico de la forma y los materiales. Las gigantescas esculturas de arañas de bronce de Bourgeois, una serie que comenzó a finales de la década de 1990, marcaron un regreso simbólico a su primera infancia y los poderosos recuerdos que había evocado. Las arañas son una encarnación del cuidado, la protección y la dedicación materna durante toda la vida. Simbólico y profundamente personal, el arte de Bourgeois refleja su firme creencia de que la escultura no es ni una sustitución ni un reemplazo de la realidad. Más bien, es una encarnación y una extensión de esa realidad, un puente entre el mundo material y el reino de la emoción y la experiencia psíquica. Después de más de 7 décadas de prolífica creación, Louis Bourgeois falleció en 2010, dejando tras de sí una extraordinaria colección de obras. Como artista que se atrevió a profundizar en las aguas turbias del subconsciente humano, Bourgeois subvencionó un poderoso vocabulario visual que continúa inspirando e influyendo en artistas de todo el mundo. La filosofía de Bourgeois era desafiar las convenciones, traspasar los límites y convertirse en científico, analista y detective cauteloso. Su espíritu exploratorio, combinado con su uso innovador de materiales y su obsesión por los temas psicológicos, la llevaron a crear algunas de las esculturas más profundas e inquietantes de la historia del arte. Su exploración de toda la vida de la figura y condición humana la enmarcó como una de las principales figuras del arte conceptual y de vanguardia del siglo XX. Utilizando elementos de surrealismo, existencialismo y psicoanálisis, Bourgeois fusionó arte, vida, materialidad y espiritualidad, creando un conjunto de obras que es a la vez profundamente personal y universalmente resonante. Un elemento central de su trabajo es la interpretación del cuerpo como un recipiente para experiencias emocionales, una metáfora del dolor, el trauma y la resiliencia encontrados a lo largo de la vida. Esto es más evidente en su serie de células, instalaciones a gran escala marcadas por su intensidad psicológica y su sensación de confinamiento y liberación espacial. Más allá de sus esculturas, el legado de Bourgeois también abarca sus escritos vívidos y a menudo confrontativos sobre el arte y la vida. Sus ensayos y entrevistas reflejan sus perspicaces observaciones sobre el proceso creativo y la existencia humana, revelando la profundidad y complejidad de sus mundos intelectual y emocional. Ya sea utilizando imágenes simbólicas de la araña, personificando el hogar o explorando las profundidades de las emociones humanas, Louis Bourgeois creó arte que cautivó y conmovió profundamente a los espectadores. Examinó implacablemente los fundamentos psicológicos de su existencia y la experiencia humana, dejando una huella innegable en el mundo del arte. El trabajo pionero y que traspasa fronteras de Louis Bourgeois creó nuevas perspectivas sobre la vida, el amor y la pérdida, dejando que el mundo del arte resonara con sus profundas ideas y extrañas exploraciones de la psique humana.
Siempre desafiante, a menudo confrontativo e incesantemente estimulante, el inolvidable legado de Bourdieu es una exploración de la experiencia humana. Una de las obras más emblemáticas de Bourdieu, Maman, una escultura de bronce, acero inoxidable y mármol de una araña en desove, resume sus temas recurrentes de forma y función, desesperación y esperanza. Al mismo tiempo se eleva amenazadoramente y se inclina protectoramente, encarnando las dicotomías características de la obra de Bourdieu, apreciando el mundo material y honrando el pasado mientras exploraba las profundidades del trauma psicológico. Louis Bourdieu pasó toda su vida ampliando los límites del arte escultórico. Al utilizar su arte como salida para sus emociones y experiencias más íntimas, logró desentrañar y compartir las complejidades de la psique humana de maneras profundas y trascendentes. En última instancia, el mundo de Louis Bourdieu fusiona las dimensiones exteriores del espacio físico con las dimensiones subjetivas internas del yo. Al realizar su arte como una exploración de su pasado, su entorno y su psique, Bourdieu pudo crear un universo altamente personal, a la vez profundamente íntimo y ampliamente reflexivo de la condición humana. A pesar de la exploración monumental de su mundo interior, Bourdieu nunca vio su arte como un proceso de exorcismo. En cambio, a menudo se refirió a ello como una lucha continua por conectarse con las materias primas y, por extensión, con la existencia misma, abrazando la inseparabilidad de la vida, y el arte y la universalidad de la condición humana. Las esculturas burguesas confrontan fundamentalmente la naturaleza de la creación, y la relación intrincada y multifacética entre el artista y su trabajo. Ella capturó consistentemente la tensión entre construcción y destrucción, creación y aniquilación, encarnando una búsqueda sostenida de equilibrio dentro del conflicto-disonancia, esencial para la condición humana. A lo largo de su carrera, Bourdieu mantuvo un notable equilibrio entre experimentación y compromiso, probando constantemente nuevas formas y materiales escultóricos mientras mantenía firmemente sus preocupaciones temáticas originales. Esta alquimia deliberada es lo que facilitó su evolución como artista, y dio forma a su obra única e influyente. Quizás sea la descarada exploración de Bourdieu del trauma y la supervivencia, su resiliencia frente a la adversidad personal y sociopolítica, lo que hace que su obra de arte sea tan conmovedora y magnética. Su incesante lucha por el autoconocimiento y el poder creativo la convirtió en una estrella guía en un mundo artístico a menudo oscuro y turbulento. A caballo entre los intersticios de lo bello y lo grotesco, lo esperanzador y lo desesperado, Louis Bourdieu fue un provocador, un filósofo, un prestidigitador de paisajes emocionales. Es por estas razones que sin duda sigue estando entre los artistas más valientes e influyentes del siglo XX, un potente símbolo de libertad y exploración artística. La intrincada y estimulante exploración burguesa de la psique humana inculcó una nueva realidad dentro del ámbito de la escultura. Su poderoso lenguaje visual delineó la naturaleza compleja de nuestra existencia, el frágil equilibrio que constantemente nos esforzamos por mantener entre nuestras vulnerabilidades y nuestra resiliencia, y la fuerza implacable que nos vuelve verdaderamente humanos. Desde sus primeras esculturas figurativas hasta las posteriores instalaciones monumentales, Louis Bourdieu puso a prueba constantemente los límites físicos, emocionales y psicológicos de su trabajo. Lo hizo con una profunda comprensión del trauma y la resiliencia que forman el tejido de la experiencia humana, creando un trabajo poderosamente atemporal que continúa resonando en audiencias de todo el mundo. El enfoque inquebrantable de Louis Bourdieu en la forma y la condición humanas produjo un conjunto de trabajos que es a la vez profundamente personal y universalmente relevante. Sus esculturas son un mapa de su mundo interior que traza las líneas de sus miedos, sus amores y sus pérdidas mientras ofrece a los espectadores caminos profundos hacia su propia psique y la realidad compartida de la experiencia humana. A lo largo de su vida, Louis Bourdieu creó algo más que esculturas. Creó una estética psicológica profundamente personal que continúa inspirando y asombrando en su universalidad. La resonancia duradera de su trabajo reafirma el poder del arte como agente de exploración interior y reflexión social, ritualizándola como una figura influyente en el panteón de los grandes artistas del mundo. Las esculturas de Louis Bourdieu tienen una asombrosa habilidad para tocar la fibra sensible de los espectadores, para cerrar la brecha entre los aspectos tangibles e intangibles de la condición humana, exponen los tendones emocionales que sustentan nuestra realidad compartida, y hacen que su obra de arte sea un testimonio atemporal de la experiencia humana.